pero sigue siendo homocigoto. La diferencia es que este que tiene los dos genes normales, fenotípicamente es una persona normal, mientras que este que está acá, este homocigoto, que tiene los dos genes alterados, es una persona enferma. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, que es la fibrosis quística, es autosómica recesiva. Y este de aquí es un portador, mira, ve. Es un portador porque uno de los, el alelo que está en uno de los cromosomas, no sé si es materno o paterno, tiene un gen alterado, mientras que en el otro lo tiene normal. Pero como es una enfermedad autosómica recesiva, donde el gen normal predomina sobre el gen alterado, fenotípicamente eres una persona normal, pero genotípicamente tienes un gen alterado. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la otra diapositiva. Mira, ya hemos visto que las alteraciones genéticas pueden ser de diferente forma, ¿no? Habíamos visto que algunos son por alteraciones cromosómicas, ¿no? Acá vemos una neuploidía. Una neuploidía habíamos dicho que es un cromosoma de más o un cromosoma de menos. Pero también tenemos alteraciones estructurales grandes de lesiones, ¿no? Mira, por ejemplo, es una de lesión grande. Si este es el centrómero, aquí casi se ha volado casi todo, la mitad del brazo, ¿no? Del brazo Q, mira, grande es, ¿no es cierto? Pero aquí la de lesión o la duplicación es chiquita, ¿no es cierto? Chiquita, ¿no? En el primero y en el segundo, la técnica que podemos utilizar con mayor frecuencia es el cariotipo, mientras que en esta chiquitita utilizamos el microarray, ¿no? Pregunta de examen, ya saben. Y este es un gen, mira, un gen que se ha volado bastante del gen, casi todo un exón. Utilizamos otra técnica que se llama MLPA, MLPA. Pero para las sustituciones, por ejemplo, de una base por otro, por lo general utilizamos una técnica que se llama secuenciación, secuenciación, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es el genotipo? De lo que habíamos dicho, el genotipo es la constitución genética de un individuo referida a un par de genes o alelos, ¿no es cierto? Sinónimo, genoma. El fenotipo, como ustedes entenderán, es las características observables, lo que miramos, ya sean físicas, fisiológicas, bioquímicas o moleculares. Esa es la característica fenotípica, mira, que ves un individuo alto, ¿no es cierto? Con unos brazos largos. Podría ser un síndrome de Marfan, mientras acá ves un chiquitito, ¿no? Podría ser un acondroplásico, ¿no? Características físicas, ¿no? Bioquímicas, ya que tenemos, por ejemplo, un individuo que no puede procesar, no puede metabolizar, por ejemplo, qué sé yo, los glucosaminoglicanos. Pucha, qué pena, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad da? Mucopolisacaridosis, por ejemplo, ¿no? Fenotípicamente. Por lo tanto, la herencia monogénica se basa en el dogma central de la biología molecular, que es un gen, una enfermedad, ¿no es cierto? A veces hay el primer caso que se presenta en la familia, ¿no? Debido a una mutación de nodo. Por lo general siguen las leyes de Mendel, por eso se les llaman también enfermedades mendelianas. ¿Por qué? Porque siguen las leyes de Gregor Mendel, ¿no? ¿Cómo se heredan los genes normales y cómo se heredan los genes alterados? De la misma forma, ¿no es cierto? Y para eso tú utilizas tu cuadro de Punnett, un cuadro muy interesante, ¿no? Si ella, por ejemplo, Yoko, es eh, heterocigota, ¿no? Por lo tanto, los gametos que va a segregar, ¿no? Es un gameto rojo y un gameto azul. Mientras que el heno, mira, tiene un amarillo y un verde, por lo tanto, puede segregar un amarillo y un verde y las posibles combinaciones. Acá no estamos hablando de enfermedad, solamente estamos explicando cómo se trabaja un cuadro de Punnett, ¿sí? ¿No? Importante es que tú sepas cómo se segregan los gametos, las probabilidades de segregación de gametos. Una vez que tú ya hayas hecho la segregación de gametos, luego lo más facilito es unir los gametos y ves cuál es dominante y cuál es recesivo. Esto es cómo trabajar a través de un cuadro de Punnett, ¿sí? Muy bien, actualmente nadie se sabe todas las enfermedades monogénicas. Quien te diga que se sabe todas es un gran mentiroso, ¿no? Mira, a abril del 2010 ya habían como casi 20.000 enfermedades monogénicas, ¿no?
¿Cuántas habrán actualmente? ¿No? Y todos tienen un tipo de herencia, ¿no? Todos tienen un tipo de herencia. No todas las enfermedades congénitas, por ejemplo, eh, pueden tener un tipo de herencia mendeliana, ¿no? Hay algunas que no siguen ese patrón, la gran mayoría sí, ¿no? Muy bien, entonces existen 5 modelos básicos de herencia monogénica. Las autosómicas, las que habíamos dicho, que están ubicadas, los genes están ubicados en los cromosomas que van del 1 al 22, por lo tanto se llaman autosómicas, que pueden ser dominantes o recesivas, facilito, ¿no es cierto? Y las ligadas al cromosoma X, que pueden ser dominantes o pueden ser recesivas. Y las ligadas al cromosoma Y, que es dominante de padres varones a sus hijos varones, nada más. Por ejemplo, este es un tipo de herencia autosómica dominante. ¿Cuál es la característica? Que el fenotipo aparece en cada generación. Mira, acá, por supuesto, tiene que darse a través del individuo afecto. Si este individuo no está afecto, si tú presentas uno acá, digámoslo, ¿no? Este señor no está afecto y se presenta la enfermedad, acá algo está pasando, esto no quiere, no necesariamente vamos a decir que no es autosómica dominante, ya vamos a ver algunas consideraciones, pero nos llamaría la atención, ¿sí? Cada afectado proviene de un progenitor con la alteración, ¿no? Este afectado viene de esta chica que está afecta, estos 3 hijos afectados vienen del papá que está afectado, ¿no? La probabilidad por cada embarazo, ojo al piojo, por cada embarazo es del 50% de heredar el gen alterado. Esa es pregunta de examen, ¿no? Al menos se manifiesta al menos en heterocigotos. Si es homocigoto, por supuesto que se va a presentar homocigoto, por supuesto, para la enfermedad, ¿no? Los 2 genes están alterados. Pero en autosómica dominante basta que uno de los alelos esté alterado para que se manifieste la enfermedad, ¿no? Algunas enfermedades, como por ejemplo la acondroplasia, en homocigotos su expresión clínica es más severa o letal, ¿no? Por ejemplo, si se casan 2 acondroplásicos heterocigotos, la probabilidad de tener un hijo con los 2 alelos alterados es del 25%, ¿no es cierto? Y ese niño no nace, no nace, o sea, intraútero fallece, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un individuo que es homocigoto para la característica, A mayúscula la característica de la enfermedad, A minúscula el alelo normal, ¿no? Mira cómo este señor que es homocigoto para la enfermedad ha diseminado su alelo, ¿no? Debería de haber diseminado a todos sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, todos sus hijos deberían de haber nacido con la enfermedad. Alguien diría, sí, doctor, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Ah, esto puede ser que tenga una penetrancia incompleta la enfermedad, ¿no? Tenga una penetrancia incompleta. Están afectados tanto varones como mujeres, ¿sí? Entonces, eh, están afectados tanto varones como mujeres, pero debería de ser este señor así, ¿no? Ahora sí, está mejor, ¿verdad? Y acá hay algunas alteraciones que algunos podrían decir, doctor, pero mire, mi hijito está chiquito, pero tú le dices, oiga, señora, pero en su familia ¿cómo son? Su papá mide unos 50 y yo mido unos 45. Entonces puede ser una variante de la normalidad, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de talla baja familiar, por ejemplo, ¿no? O hipocrecimiento étnico o racial, ¿no? Mientras que el problema se ve cuando ya tienes, digamos, no solamente
la talla baja, sino también algunas otras alteraciones más, como por ejemplo los hipocrecimientos no armónicos, como las displasias esqueléticas, ¿no? Acá tienes, por ejemplo, un niño acondroplásico, te das cuenta, mira, ya no solamente es la talla, en este caso, en el primero que estoy señalando, sí es la talla, ¿no? Es la talla, ¿no? Solo la talla. Después tú le preguntas a la señora, ¿y tiene alguna otra alteración? Ninguna, ¿no? Lo mandas por todos los especialistas, normal el niño. Y ves que los papás y las mamás, papá y mamá, perdón, son bajitos, por lo tanto, podrías plantear un diagnóstico de talla baja familiar, que es una variante de la normalidad, ojo. Pero mira acá, este niño no solamente tiene talla baja, tiene, por ejemplo, macrocefalia, tiene rizomelia, ¿no es cierto? Tiene tórax corto y abdomen prominente, ¿no? Y tiene una cifosis, ¿no? Entonces estamos hablando ya de una displasia esquelética. En este caso es una condroplasia. O ese niñito que está pequeño, pero mira, tiene picanto bilateral, tiene orejas pequeñas, cara plana, occipucio plano, pliegue palmar único, hipotónico, ¿no? Ese es un niño con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Que también van con hipocrecimiento, ¿no? Muy bien, entonces las alteraciones o las anomalías congénitas, ¿no? Pueden clasificarse como mayores o menores. Las mayores son aquellas que tienen un daño significativo en la función, sobre todo, ¿no? En la función, con o sin importancia cosmética, ¿no? Por ejemplo, una anoftalmia, falta de desarrollo de globos oculares, ¿no? Anoftalmia. Hipertelorismo, mira, ve, hipertelorismo con punta nasal bífida. ¿Hipertelorismo qué quiere decir? Los ojos separados más de lo normal, los ojos separados, hipertelorismo con punta nasal bífida, mira, ve, ¿no? Hidrocefalia, mira, la cabeza grande, o en todo caso sería macrocefalia, ¿no es cierto? Esta es una microtia, no hay un buen desarrollo del pabellón auricular, microtia, ¿no? Mientras que las anomalías menores, ¿no? Es más, no tiene significado funcional, solo cosmético, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, una oreja simple no ha desarrollado el trago y el hélix, sobre todo, ¿no? Hélix y antihélix, y no hay trago casi. Y acá, mira, ve un lóbulo con surco, ¿no? Y, por ejemplo, unas orejas más protuidas, más grandes, ¿no? Entonces son anomalías menores, pero tú ves que tiene, por ejemplo, conducto auditivo, que escucha bien, ¿no? No hay ningún problema. Anomalías menores, más que todo cosméticas. Entonces, ya cuando hablamos de enfermedades autosómicas dominantes, vemos que, por ejemplo, este señor que es el afecto nos dice que ha tenido 2 hijos, ¿no es cierto? 2 hijos, un varón y una mujer. Mira, la mujer que sana, ¿no? Tuvo sus hijos sanos, mientras que el hijo que salió afecto para esta enfermedad, que es la polidactilia posaxial, mira, polidactilia posaxial. ¿Cuántos dedos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La polidactilia posaxial está relacionada al gen que se llama GLI3, que está ubicado en el cromosoma 7 en el brazo corto, ¿no? Mira, como este señor que tenía polidactilia ha heredado a su hijo polidactilia y su hijo ha heredado a su hija polidactilia. Características. Se repite en todas las generaciones. Es indistinta en sexo, ¿no? Este es varón, este es mujer, mira, a ver, no es cierto, ¿no? Transmisión vertical, ¿no? Probabilidad de cada hijo de heredar la característica, 50%. ¿Por qué? Mira, en este caso vamos a hacer el cuadro de Punnett de estos 2 señores, del papá afectado con la mamá sana. Mamá sana, ¿qué alelos puede dar? A minúscula, a minúscula. Papá afectado, que es heterocigoto, a mayúscula o minúscula. Haces tu cuadro de Punnett y ves que la probabilidad para heredar la característica, o sea, para que sean heterocigotos, ¿no? Por supuesto, los heterocigotos para una enfermedad autosómica dominante expresa en la enfermedad, mira, es del 50%.
Eso es fenotípicamente. 50% de sus hijos heredarán la polidactilia posaxial y el 50% serán sanos. Mientras que genotípicamente 50% serán homocigotos y 50% serán homocigotos también sanos. Muy bien. Riesgo de recurrencia, ya lo habíamos visto, 50%, ¿no? O un medio para cada hijo, ¿no? Ejemplo de enfermedades autosómicas dominantes, neurofibromatosis. Neurofibromatosis tiene una penetrancia completa, es decir, si tú tienes el gen afectado, de todas maneras vas a hacer la enfermedad, ¿no? Probabilidad 50% de transmitir la enfermedad. Características, manchas café con leche, nódulos de Lisch y nódulos de Lisch, por supuesto que son amartomas en el iris y pequitas o también llamadas efélides en la ingle o en la axila, ¿no? Y ellos hacen unos tumores, ¿no? Que son benignos, por suerte, pero se llaman neurofibromas. Y los neurofibromas se localizan por lo general en la columna, por lo general, y causan problemas, ¿no? También hay riesgo de hacer tumores malignos también, ya lo vamos a ver poco a poco. El gen codifica una proteína que es la neurofibromina, que es un gen supresor tumoral, ¿no? Otro tipo de herencia, ya hemos visto la herencia autosómica dominante, ahora vamos a hablar sobre la herencia autosómica recesiva. No, tiene que haber los dos alelos, están alterados, no debe de haber alelo normal. Mira, acá hay un señor que hizo una enfermedad de tipo autosómica recesiva, esta señora también autosómica recesiva, ¿no? Mira cómo es que se puede saltar una generación, ¿no? Mira, acá ninguno de los dos padres han tenido la enfermedad. Acá hay un hijo que hizo la enfermedad, ¿no? Alguien dirá, ¿pero por qué, doctor? Probablemente estos señores hayan sido portadores de la enfermedad, ¿no? Al igual que acá. Los progenitores heterocigotos se consideran portadores y son asintomáticos, como por ejemplo acá, ¿no? El individuo 1,1 y el individuo 1,2 son portadores, ¿no? Por lo tanto, R mayúscula vamos a considerar al alelo sano y R minúscula al alelo alterado. Mira el cuadro de Punnett que puedes hacer. Probabilidad de que tengas un hijo afecto, 25%. 50% probabilidad de que tus hijos sean portadores y 25% de que salgan sanos, genotípicamente. Fenotípicamente, 3 de 4, o sea, 75% sin la característica y 1 de 4, es decir, 25% con la enfermedad. ¿Sí? Facilísimo. Y acá tenemos un ejemplo, albinismo oculocutáneo. Albinismo oculocutáneo es una enfermedad autosómica recesiva. Los dos papás son portadores, mira, ve. A mayúscula para el alelo normal, A minúscula para el alelo alterado. A mayúscula para el alelo normal, A minúscula para el alelo alterado. Se casan dos portadores. Segregación de gametos. La mamá, A mayúscula, A minúscula. El papá, A mayúscula, minúscula. ¿Por qué, doctor, A mayúscula, minúscula? Porque los dos son portadores. Mira, hijo. Varón y mujer portadora. Probabilidad de tener un hijo afecto, 25%. La cosanguinidad aumenta la probabilidad de aparición de la enfermedad. El riesgo de recurrencia, ya lo hemos visto, el riesgo de recurrencia de la enfermedad es del 25% si es que se casan, ojo, si es que se casan o se unen dos portadores. Si se casa un portador con un sano, el porcentaje cambia. Si se casan dos enfermos, el porcentaje cambia. Y eso tienen que hacerlo ustedes a través de su cuadro de Punnett. ¿Qué pasa si se casa un portador con un enfermo? Las probabilidades cambian necesariamente. Acá ya no va a ser A minúscula, sino va a ser, perdón, acá no va a ser A mayúscula, sino va a ser A minúscula. Y las probabilidades cambian. La herencia recesiva ligada al X
se expresa fenotípicamente en todos los varones que la reciben. ¿Por qué? Porque el varón es hemicigoto. Este término es nuevo, hemicigoto para el cromosoma X. ¿Qué quiere decir hemicigoto? Quiere decir que solo tiene un cromosoma X, mientras que la mujer tiene dos. Si es recesiva ligada al X, la mujer tiene que tener, para hacer la enfermedad, necesariamente los dos cromosomas X, el gen en los dos cromosomas X tienen que estar afectos, ¿no? Porque si tiene uno, el otro lo suple, ¿no? En cambio, en el varón solamente tiene un cromosoma X, nosotros los varones, por lo tanto, si ese cromosoma X viene alterado, necesariamente vamos a hacer la enfermedad. Mientras que la mujer, por lo general, es portadora. Ejemplo, enfermedad de Duchenne, ¿no? Mira, la mujer es portadora, por lo tanto, el varón tiene 50% de heredar el alelo alterado, ¿no es cierto? 50%, acá está, los hijos varones de mujeres portadoras tienen 50% de riesgo de heredar el gen alterado. Ejemplo, daltonismo, hemofilia, por ejemplo, ¿no? Y tenemos otro tipo de herencia ligado al X dominante. Aquí sí basta que uno de los alelos que están ubicados en el cromosoma X en la mujer esté afecto para que se produzca la enfermedad, ¿no? Ejemplo, incontinencia pigmenti. Incontinencia pigmenti. Doctor, pero yo he visto que la incontinencia pigmenti en los varones no se da. Sí se da. Lo que pasa es que no nacen esos niños, nacen muertos, ¿no? Porque la enfermedad es tan letal y el varón solamente tiene un cromosoma X que se mueren intraútero, no nacen. Los varones que nacen son varones sanos, nada más. En cambio, la mujer sí nace porque tiene dos cromosomas X. Uno está alterado y el otro está sano, ¿no? Y sí pueden desarrollar la enfermedad de la incontinencia pigmenti, por ejemplo, ¿no? Oh, perdón. Y acá está, mira, padre no afecto, porque está normal su cromosoma X, ya no tiene otro, es hemicigoto para el cromosoma X, mientras que la mujer tiene un alelo normal y un alterado. Probabilidad, mira, ve, cuadro de Punnett, hijo no afecto, ¿no? Hijo no afecto, porque puede heredar uno de los dos cromosomas X, tanto el bueno como el malo, 50% a este le tocó, y en la mujer de igual manera, ¿no? 50% para. Eso es cuando es la herencia ligada al X dominante. Ejemplo, síndrome de Rett. Síndrome de Rett es otro ejemplo. Habíamos dicho incontinencia pigmenti, síndrome de Rett, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen estos niños? O niños o niñas, desarrollo psicomotor normal hasta los 6 y 18 meses por lo general, o sea, hasta el año y medio, pero nacen con cierta microcefalia y de ahí comienzan a hacer una deambulación atáxica, ¿no? Aumentan la base de sustentación y como que se van marchando como patos, más o menos, ¿no? No hablan bien, ¿no? Y finalmente evolucionan hacia una discapacidad intelectual severa. Es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? El 90% son de casos esporádicos. No sé, estas niñas, por la discapacidad intelectual severa que tienen, por lo general no tienen hijos, ¿no? ¿No? Y se da por una alteración en un gen que se llama MSP2, que está ubicado en el cromosoma X, ¿no? Y esta, como les decía, alteración es letal en los varones, por eso es que más se presentan en mujeres, ¿no? Niñitos con alteración, como es hemicigoto para el cromosoma X, si su cromosoma X está alterado, este gen que es MEP2, ese niñito no nace, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, ese síndrome de Rett, ¿no? Otra enfermedad de Fabry. Y la herencia ligada al cromosoma Y es una herencia también llamada de tipo holándrica. Holándrica se da de padres a hijos, de padres varones a hijos varones. Doctor, ¿y por qué no a las mujeres? Porque las mujeres, hijito, como entenderás, no tienen cromosoma Y. Por lo tanto, el padre, que es el que finalmente es el que decide el sexo de su progenie, ¿no?
al único que le puede dar cromosoma Y es a sus hijos. Y si la alteración viene en el cromosoma Y, por supuesto que se va a dar solo en varones. Y finalmente, la herencia multifactorial, que no solo que escapa a la charla del día de hoy, que es alteraciones monogénicas, se puede dar, por ejemplo, cuando no solamente es un solo gen el que predispone el fenotipo, si son varios genes, y interactúa también el medio ambiente. Ejemplo, la fisura del labio palatino, ¿no? Unilateral. Las bilaterales por lo general son sindrómicas, ¿no? Otro es, por ejemplo, este es un teratoma sacrococcigio, ¿no? También de herencia multifactorial, ¿no? Por lo general está asociada a baja ingesta de ácido fólico, ¿no? Es un defecto del tubo neural, por supuesto, ¿no? Está asociada más a falta o déficit de ingesta de ácido fólico. Por eso es que en las primeras semanas de gestación apenas sabes tú que la mujer está embarazada, de frente, ácido fólico. Ya. Si no, hay la probabilidad de que ese futuro niño tenga un defecto del tubo neural, ¿no? Ya sea teratoma sacrococcigio o mielomeningocele o meningocele, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Sí, te escucho, Jesús. Pero activa tu micro, si no, no voy a poder escucharte. No, doctor, de mi parte todo claro. Muchas Ya, gracias. listo. ¿Alguien más? Sí, te escucho. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Si no hay entonces preguntas, lo dejamos hasta ahí. Solamente nos quedamos con el grupo de práctica, que ya los chicos ya saben lo que hemos conversado. ¿Ya? Listos. Nos vemos hasta el próximo lunes. Listo. Nos vemos. Chao. Chao.